la presentación. Bien, dice sexto grado, unidad 10, traslaciones, simetrías y rotaciones. Ahora es 10 de septiembre y pues soy su servidor, el profesor Edwin Castillo. Bien, ahora vamos a iniciar con la presentación para poder, vamos a revisar revisar más bien dicho, unos conocimientos previos que necesitamos comprender antes de poder pasarnos ya a desarrollar el contenido, porque es bastante importante poder realizarlo. Esta retroalimentación o conocimientos previos es necesario tenerlos. Así que como conocimientos previos, y es uno nada más, es el plano cartesiano. El plano cartesiano son dos rectas numéricas que se intersectan en un punto llamado origen, y esas rectas numéricas vienen desde menos infinito hasta más infinito y de manera vertical y horizontal. De tal manera que cuando estas rectas se intersectan, pues forman un ángulo en cada una de sus esquinas, un ángulo de 90 grados. Ahí ustedes pueden observar en la clase, presentación, y si no lo observan, pues les recomiendo que observen la página 187 de su libro. Ahí hay planos cartesianos en donde tenemos los ejes X positivo y negativo, el eje Y positivo y negativo también, en donde cada uno de esos ejes le corresponde cierta cantidad de números. Hay unos que son positivos hacia la derecha del eje X, y hacia la izquierda pues son negativos, y hacia el eje de las Y son números positivos también, y hacia abajo del eje de las Y son números negativos. Muy bien. Ahora, teniendo ese concepto del plano cartesiano o ese pequeño conocimiento ya del plano cartesiano, pues también pasamos a lo siguiente, en donde partiendo de ejes que forman 4 ángulos de 90 grados y 4 rectas numéricas, se forman 4 cuadrantes. El primer cuadrante es en donde el eje X y el eje de las Y positivo y positivo, y el segundo cuadrante es donde el eje de las Y es positivo y el eje de las X es negativo. Luego el tercer cuadrante tiene ambos ejes negativos, tanto X como Y son negativos en el tercer cuadrante, y finalmente el último cuadrante, que es el número 4, los cuadrantes o las rectas numéricas, pues en este caso en X es positivo y en Y es negativo. Hasta el momento, ¿alguna duda, consulta con lo del plano cartesiano? Entonces, esto tiene dos positivos y dos negativos de cada una de las letras. Exactamente. Por ejemplo, si yo les preguntase eh, cuáles son los números o cómo son los ejes que se encuentran en el segundo cuadrante, ¿cómo son los números que están en el segundo cuadrante? ¿Son positivos o negativos? ¿O son solo positivos o son solo negativos? Son Profe, Entonces ahí ustedes positivos, es son positivo. positivos y profe, también negativos en el segundo cuadrante. Ujú. Hola, profe, Evans. No. mira, entonces los negativos Hola, son los que llevan el menos, los números que llevan a la par el menos y los positivos que no llevan menos y llevan un exacto, más. Sí, bien, bien ahí. exactamente. El plano cartesiano, si ustedes observan, ya está compuesto por cuatro cuadrantes, tiene 4 rectas numéricas, que cada una de ellas intersecta en un punto llamado centro o origen. Eso lo vamos a ver detalladamente ya en el octavo grado, porque ahí se empieza a ver ya alguna gráfica, cómo se realiza. Pues para esta clase, pues solo vamos a tratar de colocar puntos nada más y formar algunas figuras. Bien, teniendo eso en mente, vámonos al primer ejemplo, al ejemplo número 1. Nos dice,
que coloquemos los siguientes puntos en el plano cartesiano. Ahí tenemos nuestro ejemplo y vámonos a pasar a la pizarra digital. Yo les diría en estos momentos que ustedes tomen nota del ejemplo para poder tener la idea de cómo se resuelven o cómo se colocan los puntos en el plano cartesiano. Solo esperaré a que cargue mi pizarra digital y pues ya iniciamos a colocar esos puntos. Profe, Hola, Profe, dígame, Génesis. sigo sin ver nada, o sea, no sé. Sí, no se preocupe, va a tener que realizar, volver a ver la clase en el video o, como les repito, Bueno. no posee el libro también, ahí hay una gran desventaja con usted porque no posee el libro para que vea las páginas de su libro. Sí, en el colegio. Sí, bien, puede pasar a traerlo en cualquier momento al colegio, ahí está su libro, para que pueda por lo menos finalizar ya estas clases con su libro de texto. Sí, yo creo Bien, que lo van a ir a traer. bueno, bien, entonces tenemos nuestro ejemplo y tenemos ya el cartesiano, ya lo tenemos, si ustedes observan, va de 10 a 10, de 10 a cada uno de Tienen 10 los en cada ejes. lado. Exacto, tanto positivos como negativos. Y vamos a empezar a graficar el... Hola, Profesor, una pregunta. Y más números no puede dígame, tener eso. veamos. Voy a Profesor, responderle primero a la pregunta de Evans, después me hacen la siguiente pregunta, Asael. Evans, No puede puede tener tener. una infinidad, sí puede tener una gran cantidad de números. Cuando vemos GeoGebra entre un año o 2 años, ahí se van a dar cuenta que la cantidad de números que existen en el plano cartesiano es infinito, empiezan desde menos infinito hasta más infinito. Entonces sí se puede poner muchos números, pero para nuestro ejemplo, como son números pequeños, pues ponemos de 0 a 10 nada más. Bien, Asael, la pregunta. la pregunta sería, ¿siempre el lado negativo va a estar en el lado de abajo a la izquierda? Sí, en el eje de las Y, el lado negativo es hacia abajo. Y en el eje de las No hay X, ninguna posibilidad de que sea a la derecha, profe. el lado negativo jamás va a estar a la derecha, en el Ah, plano cartesiano. Ajá. solo Muy el buena positivo pregunta. arriba a la derecha. Exactamente, así. Bueno, muchas Entonces, gracias. partimos a colocar nuestros puntos: 1,4, 8,0, menos 1,3 y menos 4, menos 3. Lo vamos a colocar en nuestro plano cartesiano. Pero antes, quiero que tomen en cuenta lo siguiente: los puntos o pares ordenados, como se les conocen, para poder colocarlos en el plano cartesiano, tienen esta estructura de el primer número que está antes de la coma, se va a colocar en el eje o Ah, eje de las... entonces son dos letras. Sí, son dos De letras, dos muy bien. formas, de positivo y negativo, se pueden usar las dos. Exacto. También este número estaría acá, otro número que está después de la coma, lo vamos a colocar en el eje de las Y, ya sea que sea positivo, ya sea que sea negativo. Entonces esa es la estructura de los puntos, de los pares ordenados o los puntos cartesianos, en ocasiones así se les llama, para poder colocarlos. Ahora, vamos a partir de esa idea para poder colocar los pares ordenados en nuestro plano. Tenemos el primero, que sería 1,4. Entonces, observamos, el número 1 es positivo. ¿Qué voy a hacer? Me voy al eje de las X, acá, y observo dónde se encuentra el número 1. El número 1 en el eje de las X, como es positivo, pues busco a la derecha y está acá. Ahí es donde yo he marcado un Profe, pequeñísimo ¿y cómo se sabe punto cuando un verde. número es positivo? El signo le dice a usted, si el 1 no tiene negativo, si usted observa el punto número 3, menos 1,3,
el 1 es negativo, entonces ese signo ya le indica a usted que va a buscar un 1, Que pero es que tenga el negativo. signo negativo. Exacto. Bien, Profe, entonces el punto 1,4, observo Son el número positivos. 1, lo tengo acá, ajá, muy bien, el número 1 lo tengo ahí, profe, y el número 4, hola, dígame. El número mire, 4 lo quiero ver, tiene. y cómo, si es positivo, ¿cómo sabe uno si ven la Y o ven la X positivo? Según la estructura, usted ya observó que es el primer número que está antes de la coma, va en el eje de las X, y el segundo número en el eje de las Y. El número que está antes de la coma puede ser positivo o negativo, pero entonces ahí, como yo ya tengo un eje de las X positivo y un eje de las X negativo, yo busco, si el número es positivo, me voy a la derecha del Ah, eje de las X a buscar el número. Si es negativo, me voy a la izquierda. Lo vamos a ver más claro con los otros puntos que vayan buscando. Bien, entonces, no sé si logré dar respuesta a su pregunta, Evans. sí, Sí, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora ustedes observan, yo he señalado el punto, el número 1 en el eje de las X y el número 4 en el eje de las Y. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya cuando identifico dónde están esos números, voy a buscar a dónde se encuentra esa esquinita en donde los números se están como chocando, digámoslo así. Acá yo subo de 1 hacia arriba, voy a subir. Y cuando llegue al 4, en el eje de las Y, pues ahí voy a trazar lo siguiente, ¿ve? Esto como puntitos o unas líneas punteadas voy a trazar cuando ya llegue al número 4 que se encuentra en el eje de las Y. Y al llegar ahí, en Ya. esta esquinita exactamente, le voy a dar otro color, un color azulito. En esta esquinita, ahí va a estar representado, ¿quién va a estar representado ahí? El punto 1,4. Bien, ahí ya represento el punto Ah, 1,4. y los dos Muy son positivos, ¿verdad, profe? exactamente. Si ustedes observan, los dos son positivos, entonces lo coloco de ese lado. Ahora que ya he hecho eso con el primer punto, pues me voy a mi segundo punto, que es el punto, Profesor, eh, 8,0. hola, Tengo una 8, pregunta. sí, díganme, Digamos, usted puso el 1,4, ¿verdad? El 1,4. 1,4, 1,4, sí. Eh, ajá. El, el número 1 lo puso el de abajo de arriba a la izquierda, a la derecha, perdón. O sea, en la parte de abajo. No sé si me Ajá. entiende. Ujú. Sí, Se puede ir, digamos, se puede ir en el otro uno, o siempre es el de abajo. eh, a eso va a depender, Asael, de la estructura de los puntos. Por ejemplo, si usted me dice este uno de acá, ¿verdad? Este que acabo de Ujú. marcar, ese uno, vaya, como la estructura me dice a mí que primero coloque el número de X y después el de Y, pues jamás va a ser, voy a colocar primero el número 1 de acá, de este número 1, pues no lo voy a colocar a menos que la X sea 0, que el número que esté en X antes de la coma sea 0 y que Y sea 1. Ahí sí, pues yo marco ese número. Pero mientras no lo puedo realizar. Por ejemplo, en estos casos, no lo puedo realizar. Ya se van a dar cuenta cómo se grafica ese 0 que ustedes observan ahí en el segundo punto. 8,0, ya se van a dar cuenta cómo se grafica ese 0. Y ese 8, bueno, no sé si logré dar respuesta a su pregunta, Azael. Sí, 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 sí. Muchas Ok, gracias. muy bien, entonces ahora vamos a partir, voy a borrar estas flechitas por acá, ya tenemos el punto 1,4 en el plano. Bien, ahora voy a partir al segundo punto, que es el
8 más y lo vamos a graficar. El número 8, según la estructura, tiene que estar en el eje de las X. X. Muy bien, entonces X. me voy a buscar el número 8, está por acá, positivo, y ahí ya lo identifiqué. Ahora, el número 0, ¿dónde se encuentra ese número 0? En el eje de las Y no existe ningún 0, si ustedes observan. En el eje de las Y empieza en 1, en 2, en 3, en 4, en 1 empieza en el eje de las Y. Pero hay un 0 acá, miren, en el centro. Entonces, yo voy a marcar ese 0. Ese 0 que está ahí en el centro, pues lo voy a marcar aquí. Y ahí voy a trazar nuevamente una línea punteada que me va a indicar a mí que ese punto va a estar dado del tema. Observen, desde 0 voy a ir en 8, yo ahí voy a colocar mi punto celestito, así como le hice al principio, con el punto 1,4, ahí voy a marcar yo un punto más o menos así, lo voy a borrar porque está un poco feito. Bien, entonces, acá ese puntito, Profe, y entonces va a ahí poner yo entre ya he paréntesis graficado, como ya he 8,6. exacto, David, 8,0, ahí está, 8,0, ahí está mi otro paro ordenado o que sean, y pues vamos a analizar con los otros dos puntos. Vamos a ir rápidamente a otro punto que sería 1 menos 1,3. Presten bastante atención en este Entonces, caso, porque aquí ya entonces el menos 1 lo voy a buscar en el eje de las X, pero como es negativo, yo ya no voy a ver los números positivos que es derecha, sino a la izquierda, acá. Si no, de la izquierda Entonces, abajo. veamos acá. Acá tengo el número 1 en el eje de las X. Y el de Y la el número 3, que es positivo, está ¿hacia dónde? Acá está, miren, ¿ve? Acá está, ¿ve? Acá está el número 3 positivo. No puedo tomar un negativo de abajo, no. Tiene que ser un número ¿Por qué? positivo porque el signo, repito, el signo sí, que ahí está el tiene signo el y en número la del... 3 es Así, positivo. ya entendí. Ok, entonces ahora vamos a marcar rápidamente con unos puntitos hacia arriba, hacia el número 3, desde ese menos 1 hacia 3, y al llegar ahí, pues hacemos lo siguiente. Tenemos ya nuestra Punto esquinita azul. y marcamos nuestro punto azul. Bien, ahora que ya Ahí hemos va a hecho poner menos eso, 1. ponemos 1, exacto, coma, exacto, no me queda muy bien, pero a ustedes les va a quedar súper bien. Menos 1,3. Bien, ahí está. Y finalmente pasamos al último punto, que en este caso vamos a ver que son dos números negativos. Ya van a observar ustedes cómo voy a colocar esos números. Nuevamente, siguiendo la altura, voy a identificar a dónde se encuentra el punto Está en la X. menos 4. ¿Cuál es el X? En la X izquierda. Exacto, está en X. Acá, miren, allá, ahí lo estoy señalando. La frente del menos 4. En ustedes, ¿dónde lo busco? Y el ¿Arriba o 3 en la abajo? Y negativa. Abajo, abajo. Profesor. Esa flechita verde, mediante Sería hacia abajo. o abajo. Muy bien. Muy bien, ahí ya estoy
con unos puntos rojos, esos números, y ya se me formó la esquinita. Al formar esa esquinita, pues ya yo marco mi punto en azul y ya puedo colocarle menos, coma, menos 3. Menos. Excelente, bien. Menos 4, menos 3. Muy bien, ahí ya hemos terminado el proceso de poder graficar esos puntos o esos pares ordenados. Plano cartesiano también se conoce como coordenadas cartesianas. Fíjense que en las películas, no sé si ustedes han visto películas de guerra o cosas así, siempre dan en ocasiones las coordenadas son de esta manera, 1,3 al sur, 1,4 al noroeste y así. Se dan ordenadas. Bueno, ellos los entienden mejor, los que están preparados mejor esas coordenadas, pero en matemática pues lo veo de esta manera. Con el ejemplo, ¿alguna duda? Consulta. No, yo sí entiendo. Preguntas, quejas, estamos Siga, viendo. pues, siga. Muy bien, entonces Así no hay- pasamos a la presentación. Ahí les queda. Muy bien, ahora vámonos a la presentación. Ya tenemos el ejemplo 1 y ahora vamos al tema que se llama traslación. Pueden anotar tema traslación. Ese es el primer tema que vamos a ver. Cuando habla del plano bidimensional se está refiriendo al plano cartesiano. ¿Por qué se dice que es bidimensional? Bidi viene de dos y mencional es por dimensiones. Si ustedes observaron en el plano cartesiano, se graficaron puntos y solo tienen dos números. O sea, las coordenadas o esos puntos que se graficaron están compuestos por dos números. X, Y. 1,2, 1,4 y así se coloca eso. Por eso se dice que es bidimensional porque colocamos dos números en el plano. Pero también existe el plano tridimensional que no se conoce como plano cartesiano, sino que se llama octante, en donde ya no solo coloco X y Y, sino que coloco X, Y, Z. Ya se le agrega la letra Z al final y pues ahí ya no se llama par ordenado, sino que se llama triada ordenada. Ese concepto ya es las figuras que ustedes van a ver en los ejemplos que siguen son figuras bidimensionales. Vamos a colocar el plano cartesiano, pero también existen figuras dimensionales que se colocan en el octante, en el otro plano que ya no tiene solo dos ejes, sino que ya pues ejes. Entonces, en este plano bidimensional, permítanme, voy a silenciar el micrófono de Fernando. Bien, en este plano bidimensional, en el cual se mantiene en constante una dirección, puede determinar la distancia recorrida. Eso es lo que podemos realizar en el plano bidimensional, según la traslación que podemos hacer de figuras. La traslación tiene que ver con mover figuras ciertas unidades o cierta cantidad de centímetros, podrían ser centímetros, podrían ser cuadritos, estamos trabajando en el cuaderno, hacia el o hacia derecha o en vertical o en horizontal. Pero la traslación existe sí es características. La primera característica es que la figura es idéntica a la figura inicial. La Profe, y ahorita está característica mostrando un figura ejemplo. trasladada con... Ay, No, ahorita estoy dando las características, sí. La figura trasladada es idéntica a la inicial y la segunda
la segunda característica es que la figura trasladada conserva la orientación de la figura inicial. Esa orientación se da mediante un vector. Ya van a conocer qué son vectores o cuál es el concepto de un vector. No sé si lo han visto en ciencia, pero van a conocer. La tercera característica es la misma distancia de cada uno de sus puntos. Esas son las tres características que tienen que tomar en cuenta para que una traslación exista dentro de una figura. Y como primer ejemplo tenemos la siguiente imagen. Ustedes observan que son dos triángulos. El triángulo inicial es el triángulo BC, que está al lado izquierdo de esa recta L. Esa recta L se puede llamar eje de traslación. Así se le llama a esa recta L, eje de traslación. Y mediante ese eje, pues, se ha trazado ciertas líneas punteadas que nos indican a dónde van a estar colocados los otros puntos A', B', del segundo del nuevo triángulo. Ahí pueden observar este tipo de traslación horizontal, que se están moviendo horizontalmente, pero también existen otro tipo de traslaciones, como esta que estamos viendo en este momento, es una traslación en diagonal, en donde acá la importancia es observar el vector. Ese vector U que ustedes observan, que está desde el punto 0,0, origen, la dirección que va a tomar ese no regular que ustedes observan, el polígono ACED, va a tomar una dirección en diagonal hacia abajo. Podríamos decir que si estamos hablando de los puntos cardinales, estaría tomando una dirección según el vector, como así lo indica, hacia el sureste. Entonces, y ahí hacemos la traslación, se ha hecho la traslación de la figura de cada uno de los puntos y efectivamente se cumplen las tres características. Primero, que la traslación, la segunda figura sea idéntica a la otra. Segundo, que se mantenga la dirección según el vector. Y tercero, pues que se mantengan a una misma distancia cada uno de esos puntos. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta con esto que he explicado en este momento? Si no, continuamos. Bien, entonces continuamos. Ok, vamos a continuar entonces. No existen traslaciones, son en diagonal hacia arriba. Ahí pueden observar la imagen, esta traslación se ha dado hacia la parte de arriba y en diagonal. Siempre se cumplen las tres características, que esa figura está a una distancia igual, cada uno de sus vértices, y pues se mantiene el mismo tamaño y la misma figura. Muy bien. Ahora vamos a ver un subtema que se llama traslación en el plano cartesiano. Ese es el subtema, traslación en el plano cartesiano. En lo que lo anotan, pues, en minutos. Bien, entonces continuando con la traslación en el plano cartesiano, tenemos lo siguiente. Ustedes observan este ejemplo que tenemos acá, que lo pueden visualizar en la página 189 de su libro de texto. Tenemos el triángulo ABC, que es de puntos 2,1, 2,3 y 4,4. Y pues tenemos nuestro vector que nos indica la dirección en diagonal hacia el noreste, ese triángulo ABC. Y pues según las unidades que se va a mover, según el vector, ¿cuántas unidades se va a mover? Si nosotros contamos los cuadritos, desde donde inicia el vector hasta donde termina, 7. serían ¿cuántos cuadritos? 7. 2, 4, 6. 6 cuadritos son. Porque si observan, son 6 cuadritos, entonces
así se cuentan las unidades de cada uno de los puntos para colocar los nuevos puntos. Pero sin darle más vuelta al asunto, pues vamos al ejemplo número 2, para que vean ustedes cómo se... Profe, no entendí la anterior. De traslación de... Profesor. Profe, era eso, yo no lo entendí. Ok. Profesor. Vamos a realizar un ejemplo para que comprendan. Profe. Hola. Los ejemplos ¿Tiene los alguna tenemos. pregunta, alguna duda? Los ejemplos los copiamos. Hola. 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 Sí, tiene que copiarlo. Ir haciendo lo más rápido posible cada uno de los ejemplos, Profe, de manera que usted me explica la entienda anterior. usar un color, algún plumón. Vaya, ahorita vuelvo al anterior. Estoy en la página 189 de su libro, pueden ver un ejemplo. Entonces vamos a copiar todo lo que está en el video. Ese no lo entendí. No todo lo que es que usted va a copiar, hacer resumen de la clase que voy Un ejemplo de cada uno. explicando. Y Solo copiar un ejemplo de cada uno. Y ahí va. Sí, perfecto. Bien, David y los demás, vamos a este ejercicio. Ustedes observan que tenemos en el plano, ¿no? Hemos graficado puntos siguientes. ¿Cómo está formado? El punto está formado con 2 en X, 3 en Y. Y ahí ponemos, se ha trazado una línea uniendo estos dos puntos y después el punto número C, que es 4,4 en Y, ahí se ha formado el otro punto, trazado el triángulo que ustedes ven, el triángulo ABC. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta este momento? Sí. Bien, entonces, después de que se ha realizado eso, nosotros vamos a hacer una traslación. ¿Y cómo realizar esa traslación? Pues, ¿quién nos indica hacia dónde dirección tomada vamos a tomar? ¿Cuántos cuadritos tenemos que contar? Pues es el vector. Ustedes observan en la parte de arriba, hay una que tiene una V y una arriba. Entonces, un vector es en ocasiones puede ser horizontal, puede ser vertical, puede ser en diagonal, pero ese vector, ¿sí? Nos indica cuánto va a avanzar. ¿No? Ese vector nos indica, exacto, cuánto. Permítanme, solo que pase el señor de la verdura. Bien. Bien, estamos quedando en claro que indica hacia dónde nos vamos a mover, es el vector, qué dirección, cuántos cuadritos nos vamos a mover. El vector nos va a decir a nosotros hacia dónde mover. Pueden haber vectores horizontales, vectores verticales, vectores en diagonal, hacia arriba o abajo. Bien, entonces, y hacia la izquierda. Bien, ahora observen. Ajá, entonces el vector que nos está indicando que nos vamos a mover en diagonal hacia la derecha. ¿Cuántos cuadritos nos movemos? No era horizontal, profe. 6 cuadritos, miren, 2, perdón, sí, es horizontal
derecha, gracias. Horizontal hacia la derecha se mueven 6 cuadritos y cada uno de los vértices del primer triángulo que está en rojo, que es el vértice ABC, el triángulo ABC, cada uno de esos vértices se van a mover en el sentido del vector. Si ustedes observan, líneas punteadas con negro tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo que es el vector en azul y exactamente a donde finalice ese vector va a pasar con los puntos. En este caso, el punto A' sería 8,2. 8 en X, 2 en Y. Ese es el primer punto, A'. Luego el segundo punto sería B', que sería 8,4. 8 siempre en X, 4 en Y. Y finalmente el punto C', que sería 10, después de 9, acá sigue la flecha y sería 10, sería 10,5, 10 en el eje de las X positivo y 5 en el eje de las Y positivo. Y al tener esos puntos, pues trazamos lo que es nuestra figura. Bien, para poder entender diga. Y eso Diga. lo vamos a hacer como en la anterior que hicimos. Que colocamos los puntos. Ajá. Que colocamos los... Sí, exactamente. Voy a realizar un ejemplo en estos momentos para que podamos entender cómo vamos a agregar y hacer esa traslación. Por eso lo voy a explicar. Bien, entonces nos vamos a la pizarra digital. Yo acá ya tengo preparado lo que es la imagen y las indicaciones de lo que vamos a trazar. Bien, nos piden que dibujemos en el plano, dibujemos el triángulo EF, que sería 2,1. Ese sería el primer punto, se va a llamar E ese punto, 2,1. Luego el punto F sería, exacto, acá solo hay positivos. En algún determinado momento o ejemplo usted va a notar negativos, pero en este momento estamos trabajando con los positivos. Entonces son los arriba a la derecha. Entonces vamos. Exacto. Vamos a trabajar en el lado derecho, en el lado positivo de X y Y. Entonces, ¿cómo los resolvemos? De la siguiente manera. ¿Observan? Lo primero que hacemos es colocar nuestros pares ordenados. Primero vamos a colocar este par ordenado que sería 2,1 y que tiene de nombre E. ¿Dónde lo colocamos? Hacemos lo mismo que hicimos al principio, buscamos el número 2 en el eje de las X, ahí lo identifico, el eje X, y luego busco el número 1 en el eje de las Y. Ahora que ya tengo el número 1, pues ya puedo trazar con líneas punteadas, ya puedo trazar mi puntito acá, y acá en esta esquinita pues se van a estar cortando esos números, ahí se van a encontrar. Voy a poner mi puntito aquí con celeste, acá, y ese puntito, ¿cómo se llama? Se llama E, así, para no ponerle el 2,1 le pongo E, porque así nos dice, como es un triángulo, los triángulos, recuerden, están dados por segmentos y cada uno de sus vértices tienen letras mayúsculas. Ya coloqué el primer vértice que me va a unir con el otro segmento que se llama, perdón, con el otro vértice que se llama F y es el 5,1. Busco 5 en el eje de las X, voy a borrar acá esto, y busco 5 en el eje de las X, está por acá. Acá identifico el 5 en el eje de las X positiva y el número 1 siempre en el eje de las Y. Ahí ese mismo número. Entonces voy a trazar lo que es líneas punteadas. Muy bien. Ahora que ya trazo esas líneas punteadas, pues voy a colocar mi puntito. Así va a estar mi puntito acá. Y ese puntito tiene, o vértice, se llama F. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, vamos a hacer más bien esa F porque quedó feíta. Bien, ahora vamos al último par ordenado, que sería el 6,3 y tiene de nombre G. Entonces voy a irme a buscar el número 6 en el eje de las X y el número 3 en el eje de las Y. De la siguiente manera, acá está el 6, ya lo identifiqué, y acá está el 3. Entonces voy a unir esos números mediante, voy a borrar esta F de acá y la voy a mover para abajo, acá lo vamos a poner. Mediante las líneas punteadas voy a unir esos números y cabal ahí en esa esquinita se van a encontrar esos números. Bien, entonces ahí voy a formar mi punto, mi puntito, y ese punto se llama G, Bien, ahora que sigue lo siguiente. Realizado, si ustedes se recordarán, ya hemos realizado el primer proceso, el que vimos anteriormente, de graficar puntos en el plano cartesiano, pero ahora va un segundo proceso que es el de realizar la traslación, y la vamos a realizar primeramente de la siguiente manera. Vamos a unir estos puntos para que se note que es un triángulo. Ustedes observan ahí, tengo ese triángulo. He unido los puntos y la traslación, ¿hacia dónde me decía que la iba a hacer? Haz una traslación, ¿hacia dónde? Hacia de 4 puntos verticalmente, así nos dice el ejemplo. Hace una traslación de 4 puntos verticalmente, es decir, hacia arriba. Lo puedo realizar hacia arriba, esa traslación, o hacia abajo. Ahí es decisión, como no nos dicen si es hacia arriba o hacia abajo, pues solo nos dicen verticalmente, nosotros tomamos la decisión de hacerlo ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Pues en este caso yo lo voy a hacer hacia arriba, voy a hacerlo hacia arriba, entonces, y voy a darme mi vector. ¿De cuántas unidades va a ser ese vector? ¿Cuánto nos decía? De 4. Miren, voy a partir de acá y va a ser de 4 unidades. Sería 1, 2, 3, 4. Me pasé 1. ¿Quiero ver? 1. No. Solo de 4 puntitos, profe. Vamos a dejar Hacia arriba. de 4. Sí, va a ser de 4. Ese va a ser mi vector, este verde de acá. Le voy a cambiar color, permítanme. De negro voy a poner el vector. Son 4 cuadritos los que tiene que tener ese vector. 4 cuadritos los vamos a tomar como unidades. Ese es mi vector. Aquí yo voy a encerrar mi vector en un círculo rojo. Este vector nos va a decir la dirección que vamos a tomar y cuántas unidades deben de ser. Si ustedes observan, son 4 unidades, y como está hacia arriba, vamos hacia arriba a mover esos puntos. Entonces iniciamos haciendo nuestra traslación y vamos con el primer punto. Nuestro primer punto. ¿Cuál es nuestro primer punto? Es el punto F. Este de acá, miren, ese puntito de ahí, el puntito F voy a mover hacia arriba. ¿Cuánto? 4 unidades. Simplemente observo cuál es el número en donde se encuentra el punto en Y. ¿Qué número está en Y? ¿Hasta dónde llega este punto? Hasta 1, ¿verdad? Entonces acá multiplico 1 por 4, me da 4. Entonces ese puntito azul ahora va a estar siempre, nos movemos hacia arriba, partiendo desde 2, llegando hasta 4, es decir, hasta acá. Aquí. Ahí donde he llegado hasta 4, voy a colocar lo que es mi punto, mi nuevo punto, ahí. Si ustedes observan, multipliqué. ¿Por qué multipliqué? Pues como el vector es una constante y son 4 unidades, observo el número al cual está ese punto, el número que está en Y, que sería 1, y multiplico por las unidades del vector. 1 por 4, 4. Entonces ya coloco yo mi punto, nuevo punto en el eje de las Y. Acá estaría. Ahí lo coloco. Bien. Ahora, ¿qué sucede con el F?
¿hacia dónde se va a mover? Siempre hacia arriba. Siempre en Y tiene, Va a llega avanzar hasta el 4 número. puntitos igual. Exactamente, entonces avanzo 4 puntitos hacia arriba, 2, 3, 4. Creo que quiero ver, aquí sería 1. Ahí me equivoqué colocando este punto. Me corrijan, por favor. Me equivoqué colocando ese punto porque tenía que Este llegar. tema creo que lo vimos el año No, pasado, ¿verdad? sí, no, creo que sí. No sé si se recordarán que en quinto Yo creo grado que parte de sí. este tema. Bien, entonces acá son cuatro cuadritos que me he movido yo hacia arriba, ¿sí? Igual sucede con el F, 4 cuadritos que se mueve uno hacia arriba y ahí donde llegan esos 4 cuadritos, ya que ya los he abarcado, coloco mi punto. Bien, ¿y qué sucede con este punto de acá que se llama G? Se mueve siempre cuatro cuadritos, ¿hacia dónde? Hacia Sí, arriba. Entonces, sí. Hacia lo, arriba. man- lo mandamos hacia arriba, 2, 3, 4 cuadritos. Y pues aquí va a estar este puntito. Uy, no quedó como punto. Bien, acá va a estar este puntito en esta parte de acá. Y al tener eso, al tener ya ese proceso, que ya moví todos los puntos de la figura, simplemente la uno esa figura con... Uy, eso se ve feo. Bueno, a ustedes les va a quedar muy bonito en su cuaderno, pues acá estoy usando esta pizarra digital y pues no tengo una regla para estar. Bien, entonces ahí ya ya he trasladado el triángulo EFG 4 unidades hacia arriba, verticalmente. Puede darse hacia abajo también, pero en este caso es más factible hacerlo hacia arriba porque así trabajamos solo con números positivos. Entonces ahora los nuevos vértices serían los siguientes. Acá sería el vértice prima, que lo estoy colocando en verde, y acá sería el vértice F prima, uy, Y del otro el que G. lo coloco verde también. G', exacto, G'. Muy bien, y ahí con ese proceso pues ya hemos dado finalizado a nuestro problema, a nuestro ejercicio que nos pedía pues trasladar ese triángulo EFG 4 unidades verticalmente. Lo movimos hacia arriba pues porque nos salía más conveniente. Podíamos hacerlo hacia abajo, no hay ningún problema. Solo es de contar los cuadritos que tiene como de ancho el vector y pues así contamos cada uno de los vértices, partimos contando 4 cuadritos hacia arriba. ¿Alguna duda, pregunta? Hola, hola, preguntas, No, no, detalles, siga. quejas. Muy bien, entonces vámonos a la presentación y continuamos. Algunos ya se me durmieron, así que ya dio hambre, así que no se preocupe, ya hemos dado por finalizada vamos a nuestra actividad, la actividad final, que es el Profe, y lo de control de control de lectura. lectura nos va a mandar los links. Sí, el control de lectura, pues yo les voy a enviar el enlace al finalizar esta clase, ya que todos apaguemos colguemos la llamada, pues, y les envío yo el control de lectura, el link de la clase grabada para los que deseen poder estudiar para su examen y poder sacar una excelente nota, pues ahí ¿Verdad que va a tenemos estar que grabada copiar la clase. lo que un ejemplo de cada uno de lo que usted dio, de lo que usted puso? Exacto, Y eso nos exactamente. daría 4 puntos. Eso nos les daría 4 puntos. Y pues voy a finalizar la grabación. Voy a dejar de grabar. Ya hemos terminado.